descubriendo, profundizando cómo ha llegado a hacer este libro lo que es, o la investigación en sí. Entonces, él nos acompaña hoy. Mañana estará con nosotros Jesús Sampaio, que ya tenemos la suerte de contar con ella hoy también, que es una de las vecinas más demasiado del barrio, y entonces nos podrá contar un poco la... Bueno, hoy como las cosas se dicen de tantas formas, pues bueno, he encontrado eso. Y nos contará un poco su vivencia o mucho su vivencia de lo que ha sido vivir en este lugar. Y el viernes, por último, hemos convocado a diferentes asociaciones y grupos que están haciendo cosas en el barrio para que nos cuenten un poco pues, qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer, o que hablen de lo que se debe. Entonces, bueno, sin ocupar mucho más tiempo, pues ya les presento a Ramón y él le doy paso a la palabra. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a Félix por su introducción y a la asociación CERN por su amable invitación a estas jornadas, unas jornadas que considero, y así se lo comuniqué el primer día que estuvimos hablando, como un gran foro de, bueno, pues de debate y de conocimiento y por supuesto de memoria de una frontera cargada de historia, cargada de múltiples historias, ¿no? Bien, una historia que yo, y por el tema que me trae aquí, he querido dividir en dos partes bien diferenciadas. Sería una historia de guerra y una historia de paz, ¿eh? Lo que aquí me trae el tema que nos ocupa hoy no es la historia de la paz, ¿eh? En nuestra ciudad, sino la historia de guerra. Una guerra que nos ha sido contada muchas veces a través de la familia, de padres a hijos, de una manera, pues bueno, a veces un poco dispersa y por supuesto desprovista de imágenes, ¿no? Me refiero no en cuanto a la guerra civil, sino a la ocupación alemana en Hendaya o en Beowulf entre 1940 y 1944. Ciertamente, ese periodo de guerra no terminó con la huida de los alemanes el 22 de agosto de 1944, sino prosiguió más adelante una serie de flujos de huida de criminales de guerra a través de nuestra frontera. En cualquier caso, a través de los libros de historia militar siempre nos han hablado de los alemanes y de nuestro sector como el lugar de encuentro entre dos dictadores, ¿eh? Todos sabemos que Franco y Hitler se reunieron en Hendaya en octubre de 1940, y a raíz de esa reunión Franco pues logró, entre comillas, la neutralidad de España, y a partir de entonces pues bueno, pues se erigió, y así se transmitió en aquella época por el aparato de propaganda que estaba dirigido por su cuñado, el cuñadísimo, Serrano Suñer, como el gran salvador de la patria, ¿no? Es una historia un tanto distorsionada, ¿no? Distorsionada por la España de Franco, ¿no? En su momento, que nos hace olvidar efectivamente que a pocos metros de nuestra ciudad existió una invasión militar a gran escala, no solamente con presencia de efectivos militares alemanes, sino con una serie de objetivos, misiones que pudieron en un momento dado poner en peligro la paz, precisamente, que hablábamos antes, entre comillas, la paz entre comillas que se vivía en nuestra ciudad, en esta ciudad. Bueno, esta historia comienza en septiembre de 1939, como todos sabemos. Voy a hacer una breve cronología de hechos sin extenderme demasiado. Todos sabemos que el 1 de septiembre de 1939 los alemanes lanzan una gran invasión hacia Polonia, y eso los historiadores fijan esa fecha como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Yo la considero que podría ser un poquito antes, bastante antes, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso los libros dicen que empieza el 1 de septiembre de 1939. Y esa historia finaliza en mayo de 1945 con la caída de Berlín. Ahí se nos dice que el régimen del Tercer Reich cae, y ahí termina un poquito lo que sería la Europa occidental. Es el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, una vez más, esa historia que nos ha sido transmitida, he dicho que ha sido desprovista de imágenes y en muchos casos también un poco distorsionada por los diferentes testimonios que hemos ido recibiendo, ¿no? Testimonios, en algún caso interesados, sobre cuál fue la realidad de la ocupación alemana. Estoy hablando de Hendaya, o podría ser de Beoví, pero Hendaya concretamente, ¿eh? Y no hay que olvidarse de que efectivamente la alcaldía, el ayuntamiento de Hendaya, como un gran número de alcaldías de toda Francia, firmó la adhesión al gobierno de Vichy, a Pétain, un poco más tarde de firmarse el armisticio. Por lo tanto, se puede considerar que también el ayuntamiento de Hendaya se adherió a ese gobierno colaborador del Tercer Reich. Bueno, el objetivo de esta charla, a mí me gustaría que fuera pues, en dos direcciones, ¿no? Por un lado, yo os voy a contar un poquito cuál fue la realidad a pocos pasos de donde nos encontramos, y por otro lado, vosotros igual a través de las preguntas intentaremos que sea algo ameno y participativo, ¿no? Yo 1940 lo califico como el año de la infamia, ¿no? El año de la infamia por una serie de movimientos políticos que existieron en la época y por aquellos vientos que se convirtieron en tempestades, ¿no? Por actitud de los gobiernos europeos, por una política hipócrita que dio lugar a una invasión alemana que empieza en Polonia y que poco a poco va a ir bajo un efecto de dominó ocupando todos los países europeos más importantes, ¿no? Desde Polonia, Checoslovaquia, Noruega, Holanda, Bélgica y por supuesto la caída de Francia, que cae como un castillo de naipes, con los desastres de Dunkerque, etc., ¿no? A esa operación se le llama la Blitzkrieg, la operación relámpago, ¿no? Y es una operación de gran éxito. Una operación de gran éxito que nos llega a nosotros aquí como una operación de un ejército moderno y un ejército, por supuesto, amigo y colaborador de la España de Franco. Bueno, la llegada de los alemanes a nuestra frontera comienza el 27 de junio de 1940. Y no hay que olvidar que los alemanes que llegan aquí el 27 de junio de 1940 no fueron unas tropas regulares y vulgares, sino, se podría decir, la flor innata de los regimientos de las SS que participaron en la invasión de Polonia. Se fija la llegada de los alemanes. El primer alemán, porque en cualquier caso es un capitán, un comandante de una sección alemana de las SS, una sección Panzer, que llega aquí el 27 de junio de 1940 y que sella, con un apretón de manos, con un oficial español, en el puente de la avenida, hoy llamado el Puente de Santiago, la toma de Hendaya. Pues, anteriormente a la llegada de las tropas alemanas existió un flujo de evasión, ¿no? De evasión de todas aquellas personas que huían de la Europa ocupada, ¿no? Y de eso tampoco se ha hablado muchas veces, ¿no? Y me gustaría leeros una cita de Serrano Suñer, que era el cuñado de Franco y el ministro de Asuntos Exteriores en aquella época, que describe en su libro Entre Hendaya y Gibraltar cómo se resintió en ese momento previo, en esos días previos a la llegada de los alemanes, lo que sucedía en la frontera, ¿no? En una mañana soleada de junio, las divisiones Panzer y las escuadrillas de Stukas y partidas hicieron su aparición, espectáculo entonces imponente en la explanada de la estación de Hendaya, extendiéndose hasta el mismo puente internacional que une a Francia con España. A las 11:30 se arriaba en el puesto francés de policía la bandera tricolor y se enarbolaba la de la Cruz Amada. Por el desplome vertical del ejército francés, hasta entonces tenido por el primero del mundo, la frontera alemana había bajado hasta el Pirineo. España, pues, pasaba a lindar por el norte con el ejército alemán. Bueno, esa fue la realidad del 27 de junio de 1940. La posibilidad de huida termina aquella fecha.
Pero días anteriores, judíos, personalidades políticas, aristócratas, millonarios, multimillonarios, no cesaron en pasar la frontera. Uno de los más importantes que pudieron pasar la frontera huyendo del avance alemán era el barón Edward Rothschild, que vino con su Bugatti desde París, atravesó la frontera en Irún, y de Irún se fue a San Sebastián, pasó la noche, de San Sebastián a Madrid y de Madrid a Portugal para dirigirse posteriormente a Estados Unidos. Bueno, eso formaba parte de los grandes, de los precios de los ricos, ¿no? Aquellas personas que tenían los medios suficientes para huir de la Alemania, de la Alemania nazi, para ponerse a salvo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En España. Pero también existió muchos judíos que, desprovistos de medios, no tuvieron, bueno, pues la posibilidad de huir hasta Portugal, de Portugal a Estados Unidos, y se quedaron a vivir en Irún, por ejemplo. Y yo tuve la oportunidad, bueno, de recibir el testimonio de un judío que, al haber atravesado la frontera en junio de 1940, decidió quedarse a vivir en Irún, estableciéndose como zapatero, ¿no? Zapatero remendón, etc. O sea, por lo tanto, no todas aquellas personas que atravesaban la frontera conseguían ponerse a salvo. Bueno, esa fue la realidad, ¿no? La realidad de aquella huida de los judíos, ¿no? Que atravesaban la frontera. La víspera del 27 de junio de 1940, el 26 de junio, desde el puesto de observación del fuerte de Guadalupe, se avistaron también barcos cargados de soldados polacos que se embarcaban en San Juan de Luz para dirigirse a Inglaterra, para ponerse a salvo. Yo me puedo imaginar un poco cuál fue el momento de nerviosismo de aquellos días, ¿no? Con una frontera repleta de maletas, con gente intentando obtener los visados, ¿no? Visados que muchas veces no eran aceptados por los consulados. Ahí yo creo que también me dio, en muchos casos, el poder económico de mucha gente. Bueno, concretamente diría que el consulado de Portugal, ¿no? Un consulado que era el que tramitaba muchas veces este salvoconductos, o los mismos consulados americanos de Berlín, que denegaron también los visados a muchos judíos, ¿no? Bien. Podemos poner una diapositiva, a ver si es la primera o la segunda, en la cual podemos ver los... Bueno, no sé si se ve bien, están apagando un poquito. Ahí, si conocen la zona, pueden reconocer lo que se conoce como la ruta, ¿no? De la cornisa, ¿no? De Hendaya, ¿no? Y bueno, podemos apreciar ahí que tras el paso de la división mecanizada, estas dieron paso a unas tropas que se llamaban hipomóviles, que se van dirigiendo hacia Hendaya. Y ahí se ve un poco el número, ¿no? El número de efectivos, ¿no? El número de efectivos. Tenemos una segunda diapositiva. Bueno, concretamente ahí podemos apreciar el desfile de tropas en el sector de Belcenia, donde estaba el antiguo consulado, el consulado español, que yo, a cierta persona que me llamó un poco para increparme un poco porque no estaba muy de acuerdo con el libro que había publicado, le dije que era tristemente famoso, ¿no? Y me dijo, bueno, eso depende de quién, para quién. Todos sabemos el consulado de España en Hendaya, la importancia que tuvo a la hora de colaborar con la Gestapo, en muchos casos, y que provocó en muchos casos también la denuncia y la posterior deportación a los campos. Bien. Bueno, la llegada de las tropas alemanas a nuestro sector, bueno, pues se percibe con sorpresa aquí, en Irún, en Beovia, con sorpresa. Con sorpresa hasta el punto de que el comandante, uno de los comandantes asignados al fuerte de Guadalupe, cuando avisa al gobierno militar de San Sebastián de la llegada de los alemanes a la frontera, de cómo han arriado la bandera, recuerdo que me lo comentaba no hace mucho, que cuando llamó al gobierno militar le dijeron, bueno, ¿han pasado la frontera? Extrañados, ¿no? Un poquito, se había pasado la frontera, ¿no? Eso indica un poco el nivel de sorpresa que podía haber y el miedo y el riesgo que existía
en pensar si los alemanes efectivamente se iban a parar en Hendaya o decididamente iban a arrasar, atravesar la frontera para tomar, luego lo que ya veremos más adelante, el peñón de Gibraltar, ¿no? Bueno, fue una llegada, se puede decir, esperada por una parte, pero con gran sorpresa y con gran miedo, con gran miedo, ¿no? Los alemanes llegan a Biobia y a Hendaya, ¿no? Y nos podíamos preguntar qué representa la presencia alemana en la frontera, ¿no? En Biobia y en Hendaya, por supuesto, de terror, de terror. La llegada de las tropas alemanas, nos podemos imaginar lo que podría ser una serie de tanques llegando hasta la frontera con esos uniformes negros. Hendaya totalmente desierta, no había absolutamente nadie, con gran terror. Y por supuesto aquí en Irún, en Fuenterrabía y en Beovia, intuyo que con mucha incertidumbre, ¿no? Incertidumbre y con miedo también, ¿no? No es para menos, ¿no? Pocos años antes también se había vivido durante unos meses también el desastre de la guerra civil, ¿no? Sin embargo, los alemanes cuando arrían la esvástica, tenemos que pensar, bueno, así lo pienso yo, que la esvástica, que para nosotros hoy en día, la cruz gamada, representa un icono que nos hace recordar a los campos de concentración, al exterminio de los judíos, a la barbarie nazi, en aquellos momentos era un signo más. Era un signo más. Un signo más. Por lo tanto, incertidumbre, ¿no?, de lo que aquello podía representar, ¿no? ¿Cómo son los alemanes? ¿Pasan la frontera? Sí, pasan la frontera. ¿Podemos pasar la frontera? Ahí tenemos la imagen de la toma del puente de la avenida, el puente de Francia, el puente de Santiago. Los alemanes pasaban la frontera. Era una frontera que era permeable. Los alemanes podían atravesar la frontera con total impunidad. Las relaciones entre los dos ejércitos eran buenas. Franco había recibido una ayuda importante de Alemania durante la guerra civil, y por lo tanto, bueno, en compensación a esa ayuda, pues se permitía el paso de los alemanes. Los alemanes circulaban, participaban, incluso en los eventos importantes, incluso en las fiestas. Hay fotografías, hay imágenes de alemanes, por ejemplo, asistiendo a los San Marciales de Irún. Cogían los coches, atravesan la frontera, se dirigen a San Sebastián. Incluso en San Sebastián se abren cafeterías donde se importa directamente cerveza alemana, concretamente. Y a partir de entonces, cuando llegan los alemanes, no solamente los alemanes llegan a la frontera y se paran, sino que establecen una serie de células de espionaje transfronterizas, ¿no? Los consulados que se encontraban en San Sebastián, concretamente el consulado alemán, tenía una gran importancia en el sentido de que a la comunidad alemana que vivía en San Sebastián se le invitaba en cierta manera a convertirse en informadores, ¿no? En informadores de aquellas personas que habían pasado la frontera previamente a la llegada. O sea, por lo tanto hubo un gran movimiento, ¿no? Un gran movimiento de flujos de información, ¿no?, a uno y otro lado de la frontera, ¿no? Las relaciones entre Alemania y España eran muy buenas, muy buenas. No hay que olvidar que la deuda que España tenía con Alemania era de 372 millones de marcos alemanes, ¿no? O sea que a partir de ahí nos podemos imaginar que Franco no tenía ninguna intención de impedir el paso de la frontera, ¿no? El paso de la frontera, respecto al ocio, otra cosa sería la invasión alemana de España para la toma de Gibraltar, ¿no? Alemania representaba en aquella época de 1940 un ejército con 200 divisiones, un ejército moderno, dueño de Europa, aliado con Italia y más tarde con Japón. En ese momento, con la llegada de los alemanes aquí, Alemania está lanzado en una guerra que es la batalla de Inglaterra, en ese momento bastante bien encarrilada, y en ese momento está en vigor un pacto germano-ruso firmado por los ministros de Asuntos Exteriores, Ribbentrop por parte alemana y por Molotov por parte rusa, que no hay que olvidar que en 1939 Alemania
y Rusia eran estrechos colaboradores. De hecho, invadieron conjuntamente Polonia, se repartieron Polonia, Rusia y Alemania, ¿no? Paradojas, ¿no?, de la vida, ¿no? Alemania conjuntamente con Rusia invadiendo Polonia, ¿no? O sea, conjuntamente Franco, que había luchado contra Rusia, Rusia que había apoyado activamente a los soldados republicanos, se encuentra como aliado de Alemania, ¿no? Bueno, América no ha declarado la guerra a Alemania, lo hará en diciembre de 1941 a consecuencia del ataque a Pearl Harbor. Y por lo tanto, bueno, pues los alemanes cuando se instalan cómodamente en Mendaya. ¿Podemos pasar la diapositiva? Bueno, aquí vemos la imagen del casino de Mendaya, y vemos en el hotel Escualduna ondear la bandera nazi. Los alemanes, lógicamente, son dueños del lugar y se instalan a sus anchas. Ocupan toda clase de edificios, desde el castillo de Antondabadí, el hotel Escualduna y, bueno, edificios representativos donde se instalan los oficiales y lo que se conocerá como la Deutsche Kommandantur de Mendaya, ¿no?, la comandancia de Mendaya, ¿no? Ocupan no solamente edificios, sino que también ocupan la estación de tren de Mendaya, una estación de tren que tendrá una importancia vital, ¿no? Vital no solamente, por un lado, alemán en el tráfico de mercancías, inmenso, que se realizaba en las dos direcciones, tanto de Alemania hacia España como de España hacia Alemania, ¿no? Con un mineral, ¿no?, un mineral importante que se llama el wolframio, ¿no? Bueno, en la estación de tren de Mendaya también se crearán células de resistencia que hablaremos un poquito más adelante. Y por supuesto se instalan, ocupan el edificio, la estación de tren, y curiosamente, una división Panzer se estaciona en la Ruhr, ¿no?, relativamente cerca de aquí. Bueno, esta división Panzer que estaba estacionada en la Ruhr permanecía ahí un poco agazapada un poquito, ¿no?, a la espera de recibir la orden de invasión, ¿no? Yo muchas veces he comentado de que realmente rozamos el desastre, ¿no? Rozamos el desastre en varias ocasiones, diría en 1940, en 1941 y en el 42, ¿no? El desastre, como una persona me dijo, un desastre provechoso, ¿no?, me dijo, porque si Alemania hubiera invadido España, me dijo una persona que se hubiera librado de Franco, ¿no? Sí, me lo comentaron, ¿no? Una vez dijo, bueno, pues eso que considero que un desastre no hubiera sido tan desastre, ¿no? Porque al menos nos hubiera librado de Franco, ¿no? Bueno, yo intenté un poco rebatir eso diciendo de que si Alemania hubiera invadido España con Franco como enemigo, hubiéramos sufrido una guerra de invasión, ¿no?, con la flor innata de la Wehrmacht, ¿no?, en este momento, ¿no?, que había arrasado completamente toda Europa. Y lógicamente, posteriormente, hubiéramos sufrido la invasión aliada para hacer retroceder a las tropas alemanas. Hubiéramos sufrido dos invasiones, ¿no? Dos invasiones, además, que nos hubieran dejado nuestro territorio a merced de las tropas alemanas. No lo digo, no quisiera de ninguna manera frivolizar en este sentido, sino me remito a un informe concreto de la Cuarta Región Militar y del general López Pinto, que situaba, en caso de invasión alemana, fijar la primera línea de defensa en Miranda de Ebro. Eso significa que si en 1941 las tropas, las divisiones alemanas, a consecuencia de la negación por parte de Franco de permitir el paso de las tropas alemanas para la toma de Gibraltar, hubiera provocado, pues nos hubiera dejado completamente a merced, ¿no?, a merced de estas tropas, ¿no? La primera línea de defensa, insisto, en Miranda de Ebro. Bueno, dentro de los planes del general López Pinto también estaba la defensa de nuestro sector, para impedir el paso de las tropas alemanas, creando una especie de línea de defensa, que hablaremos un poquito más tarde, ¿no? Una línea de defensa
tan ridícula que los propios soldados le llamaban la línea Pachinon. Bueno, para aquellas personas que no les haya sonado un poco la línea Pachinon, hace referencia a una línea que se llama Maginot, que se encontraba en el norte de Francia y que es así, una muy sólida, pero no pudo impedir la invasión alemana. Bueno, pues esto se trataba de crear una especie de perímetro de defensa aquí desde Beovia, todo a lo largo del Bidasoa y luego hacia San Sebastián y otra hacia Oyarzun, que tenían que supuestamente impedir el paso de las tropas alemanas mecanizadas, ¿no? Con hilos de ametralladora, ¿no? Muy simples, ¿no? O sea, una estrategia de guerra que databa de la época de la guerra carlista casi. Y que una línea de defensa que no hubiera podido impedir de ninguna manera el avance de las tropas, ¿no? Bueno. Los alemanes pasan la frontera, se crean células de información, consulados, espionaje. Los consulados de España en Hendaya y en Alemania, los consulados de España en Hendaya y Alemania en San Sebastián, ¿no? Con gran comunicación, ¿no? Aquellas personas que se creían, en cierta manera, sentirse a salvo, una vez atravesada la frontera, pues no lo estaban tanto, ¿no? No lo estaban tanto, ¿no? Luego se formaron también células de contrarresistencia, ¿no? A través de estos informadores locales que existían aquí, en Beovia, en Irún, que estaban a pie de frontera, y que se hacían pasar muchas veces en cierta manera, por mugalaris, ¿no? Y que acogían con los brazos abiertos a aquellas personas que habían huido de Francia para, lógicamente, internarlas seguidamente en los campos de concentración de Miranda de Ebro, por ejemplo. Los alemanes pasan la frontera y se divierten, ¿no? San Marciales, en Alarde, las carreras de caballos de las Artes se les ve a menudo, en cafeterías, San Sebastián, asisten a eventos y contribuyen también a una economía local pujante en ese momento. La guerra civil durísima de esos 2 meses finaliza en 1936, ¿no? Y del 36 hasta 1940 me refiero un poco a San Sebastián, ¿no? Quizás la zona que más conozco. Pues San Sebastián, bueno, pues aquellas personas que vivían en San Sebastián, lógicamente aquellos que habían luchado en el campo republicano socialista, pues habían sufrido los horrores de la guerra, pero San Sebastián, ciudad conservadora, pues lógicamente pues era un lugar donde la guerra civil se veía un poco con prismáticos, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y los alemanes, cuando llegan a esta ciudad, pues se encuentran cómodos, una ciudad abierta, una ciudad tranquila. Y entonces en San Sebastián, intuyo que también en Irún y en Beovia, ¿por qué no? Pues con el flujo de los alemanes, pues florecen comercios. Y San Sebastián concretamente pasa de unas rentas per cápita de las más altas en aquella época. De 3 hoteles de 3 estrellas se pasa a 5 o 6 hoteles de 5 estrellas. Florecen comercios, hoteles, joyerías. Bien. Y en esa vorágine un poco de 1940 se empieza a gestar una operación importante que es la que prácticamente pondrá más en peligro nuestra zona, ¿no? Que es la Operación Fénix. Una operación que consiste en la toma de Gibraltar para permitir a las tropas alemanas cerrar el estrecho. Una operación de la cual se empieza a hablar el 23 de octubre de 1940 en la famosa conferencia de Franco y Hitler, que hablaremos un poco más adelante. Bien. ¿Cómo perciben los... Y aquí vuelvo a la pregunta, he preguntado antes, ¿beoviarras? ¿Beovitarras? A ver... Bueno, ¿cómo perciben los beoviarras a los alemanes? Lógicamente el uniforme impresiona los vehículos. Unas mangas impresionantes que agarraban. ¿Eh? Unas mangas impresionantes que agarraban batidos Sí, alemanes. sí. El uniforme impresiona, atraviesan con vehículos generalmente lujosos, vienen precedidos de grandes éxitos y son dueños de Europa. Son dueños de Europa y la imagen el mensaje que se transmite a la población de aquí es que es un ejército amigo. Es un ejército amigo. Son educados, estoy hablando de 1940,
Esa es la flor innata de la Wehrmacht que llega aquí y que atraviesa la frontera, es gente educada y son ricos. Vienen con marcos alemanes, con los Reichsmarks, que se aceptan además, se aceptan en los comercios. Y eso da lugar a lo que comentaba antes, ¿no? A un gran comercio. Se mantiene el contrabando, se mantiene difícilmente, pero se mantiene. La renta per cápita es alta, se abren hoteles, comercios, lo he comentado antes, el tráfico de mercancías es importante a través de la frontera. Un tráfico de mercancías y una renta per cápita alta que contribuye, por un lado, la huida de los perseguidos en 1940 y posteriormente la huida de los criminales en 1944. Y por supuesto, más adelante, la huida de soldados. En aquello que se llamará la autopista de las ratas. Una autopista de las ratas. Una red de evasión de criminales de guerra alemanes que se establece en 1944 para permitir la huida de los criminales a través de nuestra frontera. Bueno, y luego aquellos soldados que estaban afectados aquí en Beovia y en Hendaya que desertan. Muchos de ellos a través del Bidasoa, otros a través de la bahía de Chinguri. Muchos de ellos huyen hacia el interior, otros se establecen en Irún, en Oyarzún y en San Sebastián, creando pequeñas células, pequeñas microcomunidades alemanas, algunos de ellos todavía, pues descendientes, etcétera, que siguen viviendo. Bien. Y los consulados, por supuesto, con muchísima actividad, los consulados. Porque no hay que olvidar que aquellos consulados que se estimaban amigos, véase los consulados de los países ocupados que habían luchado contra Alemania, estaban dirigidos por cónsules honorarios, que no cónsules profesionales, es decir, cónsules puestos por los gobiernos, por el gobierno franquista, en representación de los países ocupados. Por lo tanto, digamos que una persona que deseaba, digamos un holandés que deseaba ponerse a salvo y pedía ayuda en el consulado de los Países Bajos, pues se encontraba con un cónsul honorario que había sido puesto por la España de Franco en ese puesto y que representaba a los Países Bajos. Hay que andar con bastante cuidado. Y por supuesto, hablando de comercio, he hablado antes también del wolframio, el tungsteno, que venía de las minas de Santander y que formó parte del pago de la deuda que Franco tenía con Alemania. El wolframio que servía para endurecer el acero de los cañones. Bueno, también se establecen redes de resistencia. Una de las más importantes es la línea Comet. La línea Comet, una línea belga, que consiste, que se establece para facilitar la huida y la evacuación de soldados, aviadores, espías, aliados, a través de toda Europa, que atraviesan la Muga, Beovia, Soa e Irún. Y luego otra célula importante, que no se ha hablado mucho, que es una célula que existe y que empieza en 1942 en la estación de tren de Hendaya. Esta célula se llama Mark Franz, y bueno, tiene como objetivo también evacuar a través del ferrocarril a aquellas personas, aquellos judíos, etcétera, aviadores, que huían de Francia. Una célula importante que sufrió también el castigo alemán con la deportación y posterior muerte en los campos de Buchenwald de 6 de sus miembros. Dentro de estas redes de existencia, una de las personas más insignes de la línea Comet se llama Florentino Echeverría, y la familia también Aracama, que es dueña también de una empresa de coches, de aprendizaje, de autoescuela. Bueno, muchas. Hablo también de los cruzados amigos. Y por supuesto hay que hablar también de los mugalaris, ¿no? Aquellos mugalaris de que tanto se ha hablado, ¿no? Que atravesaban las fronteras, que hacían pasar a los judíos a través de la frontera. Y que bueno, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que hay que ser también objetivo en ese sentido y decir también de que muchos de esos mugalaris que
que ayudaban, ¿verdad?, a aquellas personas que querían atravesar la frontera o huir de Alemania, de la Francia ocupada, pues en muchos casos eran mugalares interesados también, que tenían sus propias tarifas, y que en función de la procedencia, origen, nacionalidad o oficio, establecían una serie de pagos. El más caro, judío. Y posteriormente pues había el aviador, etcétera, el aliado, en fin, etcétera, etcétera. Hubo, y eso hay que decirlo, ¿no?, y hay que decirlo con rotundidad, ¿no?, que hubo también un enriquecimiento importante, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Hubo muchísima gente que se arriesgó su vida atravesando y pasando la frontera y salvando muchísima gente, pero también hubo gente que se enriqueció mucho, de la misma manera que se enriquecieron mucha gente construyendo el famoso muro del Atlántico, ¿no?, en nuestros sitios, que lo haremos un poquito más tarde. Bueno, hay un momento clave dentro de la ocupación alemana de Hendaya, que es la entrevista de Franco Hitler de 1940. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el edificio Die Urarte, que se encuentra frente a la playa de Hendaya y que fue utilizado como el hogar del soldado alemán. En su interior había un pequeño dispensario médico, había billares, y era el lugar un poco del desahogo también de los soldados alemanes, ¿no? En esa imagen se ve pues la esvástica colgada desde el balcón y pues a dos enfermeras adscritas a la Cruz Roja. Este edificio ya no existe, se tiró y se construyó un edificio. Bueno, aquí vemos el primer destacamento alemán que tomó la estación de Hendaya el día de San Fermín, el 7 de julio de 1940. Bueno, no hace falta que se presente esta imagen, ¿no? Esta imagen nos da es una prueba, ¿no?, una prueba real de cuál fue la dimensión, ¿no?, la dimensión de aquella ocupación. En este caso vemos a una sección de una división Panzer que más adelante se reconvirtió en una sección que estuvo muy cerca de aquí, que se llamaba la Das Reich, y que participó en una de las mayores masacres, ¿no?, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que fue la masacre del pueblo de Oradour-sur-Glane el 14 de junio de 1944. Bueno, aquí tenemos una parte de la sección que estaba en ese momento y que formaba parte también de la escolta personal de Hitler. Bueno, hemos hablado antes un poco del ocio. Aquí vemos a una serie de soldados alemanes de permiso. Podemos, no sé si se ve bien, al fondo había un barril, La verdad es que las tropas que vinieron aquí fueron, bueno, en un principio tropas muy bien formadas militarmente, y luego a partir de 1942, 1943, claro, el frente ruso absorbía una cantidad importante de divisiones, las mejor formadas, y eso dieron paso a otra serie de efectivos mucho menos formados, hasta chavales niños de 17 años, que se convirtieron en responsables de la defensa costera del muro del Atlántico en el sector de Hendaya. Esta foto concretamente de 1940. Bueno, todos sabemos que Franco y Hitler se reunieron en octubre de 1940 en Hendaya. Hemos hablado antes de esa neutralidad, famosa neutralidad, que Franco obtuvo de Alemania, y no es exactamente así. Franco, como gran africanista, quería, como compensación a incorporarse a la guerra con el lado del eje, con el lado alemán, por los territorios franceses del norte de África. Lógicamente eso ponía en dificultad a Hitler, que mantenía una estrecha colaboración con el gobierno francés. Entonces, bueno, Hitler estableció una serie de encuentros bilaterales, y uno de ellos fue el Franco. El resultado, bueno, pues el resultado fue negativo, ¿no? Negativo por ambas partes, ¿no? Por ambas partes. No se llegó a ningún acuerdo,
aquello que se habló del protocolo de Hendaya nunca fue formado, ni nunca fue firmado, pero sí, bueno, en cierta manera Franco se comprometió a ayudar a la causa alemana, lo que veremos más tarde, con el envío de una serie de efectivos, que se llamó más adelante la División Azul, ¿no? La División Azul. Bueno, ahí vemos a Hitler llegando, pasando revista a las tropas. Franco llegó tarde. La mayoría de historiadores no se ponen de acuerdo, ¿no?, entre la hora que llegó. Unos dicen que tuvo que esperar 10 minutos, otros dicen que estuvo esperando 2 horas. Yo me imagino que estuvo esperando un buen rato. Se dijo que, bueno, la España de Franco dijo que Franco llegó tarde porque fue además intencionado, ¿no?, llegar tarde para ponerle nervioso a Hitler, ¿no? Bueno, no entiendo yo cómo se puede poner nervioso a una persona que es dueña de 200 divisiones, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto es que en ese momento existía un gran riesgo de atentado contra Franco, por parte de la guerrilla, y el BREC de obras públicas, el tren de obras públicas, que había sido ya utilizado por Alfonso XIII, circuló a una velocidad muy lenta, ¿no?, y tuvo que pararse en muchas ocasiones, y ese fue el motivo del retraso, ¿no?, de Franco al encuentro de Fidel, ¿no? Bueno, he comentado antes que, bueno, pues que efectivamente uno de los temas de los que se habló en ese encuentro de Franco y Hitler era el envío de la División Azul, ¿no? Entonces, bueno, también se ha hablado mucho de la División Azul, como una división de voluntarios, en su mayoría falangistas, que decidieron responder un poco a la llamada de Serrano Suñer diciendo que Rusia era culpable de la guerra civil, para integrarse en la Wehrmacht, para luchar en el frente ruso contra los Sin embargo, hay una parte de la historia de la División Azul que no fue percibida de la misma manera por los ferroviarios de Hendaya, ni seguramente por los ferroviarios de Irún, cuando llegaron las tropas. Me gustaría leeros una parte de un anexo de la División Azul, en la cual habla de este tema. A partir del 25 de junio de 1941, falangistas y oficiales fueron reclutados en las sedes del partido, formándose en este momento las primeras unidades profesionales. Sin embargo, el criterio de selección fue deficiente. Hombres de toda edad, desde adolescentes hasta sexagenarios, lograron enrolarse. La tropa reclutada mostraba una imagen deplorable, ausente de uniformidad en algunos casos. Los voluntarios vestían pantalones de remiendo, en muchos casos de origen ruso. Botas rudas de cuero, nada cómodas, guerreras escasas y una manta áspera en bandolera daban aspecto totalmente desaliñado a la tropa. En la imagen tenéis una sección de la División Azul desfilando por la avenida de la estación, donde está al lado de la Esperanza, estaría muy cerca de la Esperanza. El calvario de los entusiastas cruzados no terminaba ahí. La tropa era obligada a viajar en vagones de mercancía y los mandos en coches de segunda. Una vez atravesada la frontera francesa, eran de inmediato sustituidos por vagones de pasajeros. Y dice así uno de los divisionarios: el vagón que nos transporta hacia el Pirineo es un simple vagón sin asientos, de los que se destinan al transporte de ganado. Sí. Es aquí donde el relato de la famosa cruzada antibolchevique cambia, dándonos una versión diferente de la recogida en numerosas publicaciones. Curiosamente, los ferroviarios afectados a la estación de Hendaya serán testigos de excepción de algo nunca recogido en las diferentes publicaciones de la División Azul. Una visión bien diferente de aquellas valerosas tropas, las cuales, una vez el tren estacionado en la vía internacional de Hendaya, intentaban desertar, proponiendo a los ferroviarios el equipo del cual disponían a cambio de ropas civiles, con el fin de confundirse con la población francesa. La orden dada a los ferroviarios hendayeses era de eliminar los sistemas de alarma situados en cada vagón a fin de impedir el bloqueo del tren en mitad de la campiña francesa
y la posterior fuga. Muchos de ellos eran antiguos soldados republicanos, incómodos para Franco, que una vez convenientemente adoctrinados, eran obligados a batirse contra la Rusia que les había defendido durante la guerra civil. Las tropas españolas, a menudo indisciplinadas, fueron en muchos casos denostadas por sus homólogos alemanes. Bueno. El mes de mayo de 1942, el primer batallón es repatriado a España y en la memoria de aquellos ferroviarios endayeses quedó la imagen de los trenes sanitarios repletos de enfermos y heridos de toda clase, algunos ciegos, otros con extremidades amputadas, brazos, piernas o dedos debido al frío intenso de la estepa rusa. Bueno, la historia de la División Azul es la historia de un ejército, de una división mal formada, en muchos casos un ejército meridional que se tuvo que batir contra la florinata del ejército ruso y que provocó pues, muchísimas bajas. Solamente uno de los sectores de Novogrod perdió en un solo día más de cerca de 2.000 efectivos. Bueno, llegamos a 1941. En 1941 Alemania considera que la neutralidad, la ambigua neutralidad de Franco y de España, o sea, quiere decir Hitler, es una afrenta, ¿no?, contra el Tercer Reich, y lanza un mensaje, o obliga a Ribbentrop, en su momento al ministro de Asuntos Exteriores, de lanzar un mensaje a Franco, el 23 de enero de 1941, que dice así: a menos que el caudillo decida de inmediato participar en la guerra junto a las potencias del eje, el gobierno del Reich no puede sino vaticinar el fin de la España nacional. Estamos hablando de 1941, de enero. Entonces, lógicamente, Franco, en ese momento, para salvar un poco la situación, hace el famoso memorando, una petición de ayudas a Alemania, ¿no?, para protegerse un poco de la invasión alemana. Y bueno, me gustaría, si tenemos tiempo, citarlo brevemente para que nos demos cuenta cuál fue la petición de Franco y lo que provocó a continuación. Pidió fertilizantes, gasolina, 1 millón de toneladas de cereales, algodón, caucho, yute y otras materias primas. Con el ejército, 3.750 toneladas de cobre, equipos de radio, teléfono, telégrafo, productos farmacéuticos y médicos, 90 baterías de 4 cañones, 400 cañones antiaéreos, 8.000 camiones y gran cantidad de tractores, material de recambios de aviones de combate, 3 escuadrones de hidroaviones, torpedos, minas, ametralladores, cargas de profundidad, equipos ópticos y técnicos en grandes cantidades, 180 locomotoras, 16.000 vagones de tren y 48.000 camiones. Bueno, me puedo imaginar la cara de estupefacción de Ribbentrop cuando recibe el memorando. Como respuesta, la excusa para no entrar en la guerra. Entonces, en ese momento, Alemania exige el pago de la deuda española, en febrero de 1941. El invierno de 1941, Franco teme la invasión alemana al máximo. Y al creer en una posible invasión alemana, dispone de planes elaborados para su propia evacuación de él y de su Estado Mayor hacia Canarias. El 22 de junio de 1941 comienza la operación Barbarroja, donde Hitler lanza 160 divisiones contra Rusia. Bueno, es el comienzo de la historia también de la División Azul que hemos comentado antes. Una división azul que será retirada en 1942. En mayo de 1941, el Alto Mando Supremo alemán exigió la construcción de un puente ferroviario auxiliar en Hendaya y empezó a reparar el existente. Se hablaba de retirar una división del Frente Oriental, además de realizar preparativos para ampliar la estación ferroviaria de Irún. Por lo tanto, el riesgo fue real. El riesgo fue real y próximo. El 21 de agosto de 1941, Franco envía 100.000 voluntarios obreros a Alemania. Y unos meses más tarde, en 1942, los aliados desembarcan en África, y es entonces cuando empieza el gran temor de Hitler de recibir una invasión aliada. Lo que en un momento se había temido como una invasión alemana a gran escala para la toma de Gibraltar,
se convierte ahora en un temor por parte de Alemania de que sea invadido por los aliados a través de nuestra frontera. Y eso dará lugar, en 1942, a una de las operaciones de construcción más importantes de nuestro sector, que será conocido bajo el nombre del Muro del Atlántico. El Muro del Atlántico, un proyecto que consiste en construcción de más de 28.000 búnker desde Cabo Norte, en Noruega, hasta Hendaya. En ese momento, en Irún y en Beovia comienza el gran temor y la incertidumbre, ya que llegan una gran cantidad de ingenieros y zapadores a Hendaya. Bueno, en esta imagen vemos a un avión de combate que fue derribado por una escuadrilla aliada cerca de nuestro sector, y que nos da idea de la actividad militar que existía desde las bases de Giarri, de aviones alemanes de apoyo a los submarinos alemanes que operaban en nuestra costa, en el Golfo de Vizcaya. Bueno, esta es una parte de la propaganda del Muro del Atlántico. Dice, bienvenido a los enemigos de la propaganda. Podemos pasar. Bueno, no sé si reconocen un poquito la zona. Pues Hendaya, el castillo de Abadí se encuentra aquí. Esta es la cornisa. Y aquí se ven, esta foto está tomada por la RAF en 1944, una imagen donde se ve perfectamente toda la serie de posiciones de búnker que fueron creados en nuestro sector, y que no hay que olvidar que el sector de Hendaya fue uno de los sectores más fortificados de toda la estructura del Atlántico, por una razón bien sencilla, porque el gobierno alemán, y en su momento, en 1943, Erwin Rommel, que había destacado mucho en la campaña africana, el Zorro del Desierto, fue designado en 1943 como inspector en jefe del Muro del Atlántico. Y en ese momento Rommel teme la invasión aliada, una posible invasión aliada en nuestras costas, y convierte nuestro sector de Hendaya en uno de los más fortificados. Vamos pasando a la diapositiva. Bueno, esta sería la misma imagen, donde se ve cada punto rojo, es un búnker. Bueno, se establecen aproximadamente más de 70 búnkeres, de todo tipo, desde baterías costeras hasta nidos de resistencia en posición más retrasada, y dos inmensas baterías costeras sobre vía férrea que se establecen en el sector de Hendaya. Bueno, los responsables de la construcción de estos búnker serán de todo tipo, desde prisioneros de guerra hasta voluntarios. Voluntarios, en cierta manera, aquellas personas que trabajaban en empresas de construcción, eran en cierta manera obligadas a construir el Muro del Atlántico. Pero, ojo, un trabajo que bien remunerado, bien remunerado. Bueno, en nuestro sector de Hendaya se depositaron 70.000 metros cuadrados de minas, 7 hectáreas. Bueno, aquí tenemos la imagen de la batería costera de los Rondenis de Proteri, que estaba justo aquí al lado. Los alemanes desviaron el ferrocarril en Hendaya para colocar dos baterías costeras de 240 milímetros, que son estas, y que tenían una capacidad de disparo de más de 30 kilómetros. La potencia de fuego que existía en Hendaya solamente era comparable a la que se podía encontrar en Normandía o en el paso de Calais. Y bueno, pues me he permitido, para que veáis un poco cuáles serían los efectivos. Ojo, el Muro del Atlántico no se paraba en la playa de Hendaya, sino que llegaba hasta Beovia. Hasta Beovia. Bueno, concretamente en este sector, estos dos cañones de 240 milímetros, de un peso de 24 toneladas, bueno, pues tenían unos efectivos de 13 oficiales, 48 suboficiales y 237 cañoneros.
Estamos hablando de 75 búnker, ¿no? 75 búnker y 2 baterías costeras de gran alcance. Aquí vemos el segundo, la cornisa, la segunda batería de apoyo también con un cañón de 240 milímetros. Toda esta zona no era accesible para la población, era una zona reservada, era una zona militar. Una zona militar. Bueno, y aquí veríamos un poco lo que puede quedar hoy en día, ¿no? Bueno, uno de los testimonios para mí más importantes del sector de Hendaya, de cierta manera, decidió dinamitar el castillo de Abadí, porque, bueno, entendía que la posición del castillo de Abadí ponía, la posición tan visible del castillo ponía en peligro las 2 baterías costeras que se encontraban a su lado. Bueno, el 22 de agosto de 1944 los alemanes huyen, dejando gran cantidad de equipo, huyen de una manera desordenada hacia Burdeos, y me gustaría leeros para finalizar una carta que me escribió este soldado no hace mucho, y donde explica un poco cuál era su situación en Hendaya, ¿no? Bueno, yo tengo, No se veía mucho en la parte esta de la estación, por ejemplo, cuando entraron los maquis, todos los que entraron a Hendaya, se les veía como había tarjetas de pueblo, muy grandes, una prueba de ver ahí. Lo que tú cuentas, ¿no? Con un montón de efectivos, con toda la parafernalia, con toda esa muestra de poderío y de que venían de arrasar Europa en un paseo, y de repente estaban ahí enfrente y pasando a los marciales aquí. sí. Mientras aquí se vivía un periodo un poco de incertidumbre, al otro lado de la frontera las tropas alemanas vivían en permanente tensión, por lo menos hasta 1942. Esto es muy sencillo. 1940-1942 Alemania tiene capacidad y posibilidad de lanzar la invasión a España. Pero a partir de 1942 o 1943, cuando cae Stalingrado, su problema es otro. Su problema es defenderse del frente oriental. Pues en 1942 lanzar la ofensiva oriental. Pero hasta 1942 las tropas que se encuentran aquí al lado están latentes, preparadas. Pero hasta el punto de que, además creo que lo comentamos el primer día que estuvimos hablando, había uno de los oficiales que estaban asignados en Vera de Bidasoa, en Vera, me comentaba no hace mucho que solían oír a los tanques alemanes arrancar los motores en la Run, y debía apagarlos. Y bueno, vivían asustadísimos, claro, asustadísimos, porque yo me puedo imaginar a las noches pues un número ingente, ¿no? de carros de combate arrancando los motores para poner precisamente, para tenerlos preparados para lanzar la orden de invasión. Una orden de invasión que existió, que no fue allanado, que fue retirada por Hitler, pero que fue formulada por en su momento el mariscal de los ejércitos alemanes, Keitel, y por su ministro de Asuntos Exteriores. O sea, por efectivamente, ¿no? A pocos metros de aquí existía efectivamente un ejército preparadísimo, preparadísimo. Esto has comentado al principio de la charla que para ti la Segunda Guerra Mundial no comienza el 1 de septiembre de 1939, sino un poquito antes. Quizás ese momento en que se va a encender la llama no es cuando la Unión Soviética y Alemania firman ese pacto y pues Francia e Inglaterra ven que no pueden contar con la ayuda de
Stalin para detener los planes de Hitler? Sí. Hombre, hay una cosa que está clara, ¿no? Es decir, hay que, en el momento que se vive europeo, es decir, cuando hablaba yo un poquito de sembrar vientos y recoger tempestades, ¿no? Podríamos remontarnos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en la manera en que la comunidad internacional en su momento decidió aplicar un castigo ejemplar, ¿no? En Alemania, ¿no? Quitándole territorio, humillándole, ¿no? Humillándolo totalmente a Alemania, ¿no? Y cómo a partir de entonces se fue gestando lógicamente y fueron creando, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Que en estos periodos es cuando se gestan los dictadores, ¿no? A partir del yugo europeo, ¿no? Que aplicaron a Alemania, ¿no? Y luego hay que saber una cosa, es decir, que los países, digamos, Alemania, Francia, Inglaterra, pues Checoslovaquia, por ejemplo, pues vivían en una época, digamos, de paz, ¿no? Es decir, no se quería ni por asomo hablar de guerra. La Primera Guerra Mundial fue tan cruda y tan horrorosa que incluso una parte importante de los soldados que ingresaban en las escuelas de Saint-Cyr, por ejemplo, en Francia, pedían intendencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces se vivía un momento de paz, nadie quería hablar de guerra. Entonces, lógicamente, pues bueno, Hitler lo que va haciendo es, primero, explotando su capacidad militar, y luego pues va pegando pequeños avisos, ¿no? Con los Sudetes, por ejemplo, anexiona los Sudetes. Posteriormente, bueno, está el tema de Checoslovaquia, y ahí están las declaraciones, no de Hitler, sino de Chamberlain y los diferentes primeras espadas políticas de aquella época, donde dicen de que ningún soldadito francés dejará los huesos por los masones de Praga. Bueno, hay dejar hacer, se va dejando hacer, y hasta efectivamente hasta que llega un momento en que bueno, pues que hay que echar marcha atrás con todo, con toda máquina y hacer una declaración de guerra, ¿no? Claro, es demasiado tarde, ¿no? En ese momento es demasiado tarde, ¿no? Y yo al año 1940 le llamo el año de la infamia, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Yo estoy convencido de que dentro de los objetivos, como Franco, llevando su política que llamaba de diplomacia dual, es decir, estar a bien con los aliados y estar a bien con Hitler, quería convertirse en el mediador de la guerra para luego repartirse parte del botín, pues seguramente Francia querría lo mismo, ¿no? Cuando recién firma el armisticio con Hitler, es una manera, o sea, la colaboración es estrechísima, la colaboración es estrechísima, con el objetivo presuntamente final de repartirse Europa, ¿no? De repartirse Europa. Por tomar un poco la pregunta que has hecho, yo considero que empieza bastante antes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lógicamente hay que fijar una fecha, ¿no? Y la mayoría de los libros se establece el 1 de septiembre de 1939, ¿no? Quizás para demostrar que fue a partir de ese momento de agresión cuando realmente Europa decide declarar la guerra a Alemania, ¿no? Cuando efectivamente anteriormente a eso había existido otro tipo de agresiones, ¿no? Sí, porque cuando ataca Alemania a Polonia, en teoría los ingleses tenían firmado un pacto con los polacos en el caso de que si Polonia sufría un ataque, pues que Inglaterra le ayudaría, y es en el momento en el que cuando atacan Polonia, cuando Inglaterra y después Francia declaran la guerra, ¿no? Lo que pasa es que Inglaterra no hace nada por Polonia, o sea, no, es que Polonia no representa nada. Polonia es un país del este.
país olvidado, es un país, bueno, en su momento, bueno, el pacto ese que hemos comentado antes, ese pacto a dos bandas entre Molotov y Ribbentrop, pues claro, a ver quién es el guapo que decide declarar conjuntamente la guerra a estos dos países, ¿no? A estos dos países. Y eso y me hace recordar un poco que no debemos olvidarnos que, vamos a decir un poco entre comillas, la suerte que tuvo Franco de que Stalin no declarara la guerra a España, por haber enviado la división azul a Rusia. Eso, ahí sí que existió un riesgo importante, porque Stalin tenía capacidad militar como para haber declarado la guerra a España, ¿no? Bueno, me imagino que al final, por presiones aliadas, al final, bueno, no decidieron hacerlo, pero estuvieron muy cerca, Bueno, concretamente con Polonia y con Checoslovaquia, Alemania duplicó su capacidad militar. Checoslovaquia era el país más armado del mundo, de Europa. Y Alemania, apropiándose de las fábricas Skoda, que ahora fabrican coches, pues se convirtió en uno de los ejércitos más fuertes del mundo en aquella época. Preguntar sobre, o sea, porque la sensación después de la charla es una Hendaya, una ciudad vacía con soldados alemanes, pero supongo que habría gente viviendo en Hendaya. Sí. Entonces, ¿cómo se vivió eso? Luego, cuando se fueron, ¿quién se quedó? ¿Colaboró? ¿Hubo resistencia? O sea, todo eso, ese debate que hay en Francia sobre si hubo resistencia o no. ¿Hay debate? Bueno, debate, se habla mucho de ello, vamos. Sí. Entonces, bueno, que aquí localmente, ¿cómo se produce? Bueno, localmente en el ayuntamiento de Hendaya no hay nada. No hay ni un documento. Se quemó todo. Hay un documento que yo no lo he encontrado en el ayuntamiento de Hendaya precisamente. Cuando los alemanes abandonaron Hendaya, en su momento el que asumió la responsabilidad política local de Hendaya, que era un concejal llamado Achondo, estableció una especie de un papelillo que se distribuyó por todo Hendaya diciendo que había que hacer piel nueva. Se llama el Poner, ¿no? Piel nueva. Olvidar un poquito lo que había pasado y hacer borrón y cuenta nueva. Eso fue lo que se hizo. Eso lógicamente dejó un pozo, ¿no? Un pozo importante, ¿no? Bueno, imagino que los hendayeses, hubo gente que sufrió mucho y hubo gente que vivió cómoda con la presencia alemana. No, Hendaya no era un lugar de combate. No se conoció en Hendaya ningún acto de sabotaje, por ejemplo, a gran escala, o no hubo combates, no hubo, apenas. Entonces los alemanes que llegaban en muchos casos a Hendaya también, pues venían huyendo un poquito, es decir, entre comillas, de vacaciones un poco a este sector, ¿no? A Biarritz, San Juan de Luz, Hendaya, pasaban la frontera. Entonces, cuando he hablado antes de ese comercio, he querido decir también de que la llegada de las tropas alemanas hizo florecer también una actividad comercial importante, ¿no? Hubo gente que se enriqueció, de la misma manera que se enriquecieron muchísimas empresas de la construcción que eran subcontratadas por Alemania para construir los búnkeres, a los cuales pues, se les pagaba un gran salario. El salario de un oficinista era de 1.500 francos al mes. El salario de un albañil trabajando en la construcción de los búnkeres era de 3.500 francos al mes de la época. No todos prisioneros, gente que se hizo muchísimo dinero. Hizo muchísimo dinero. Entonces, lógicamente, el debate todavía está abierto. No sé si está abierto, no sé si se ha hecho todavía. Lo que sí puedo decir, y por la experiencia personal que tengo, es que es muy difícil hablar de este tema. Es muy difícil. Porque quedan pozos todavía.
había una imagen que hemos visto antes, lo voy a decir como anécdota, de la casa Biur Arte, que estaba, donde se veían las dos enfermeras. Cuando se hizo la presentación del libro, uno de los libreros que más libros había vendido, afortunadamente, me decía que una parte importante de la gente que había comprado el libro estaba pasando el rato en casa con una lupa intentando reconocer quiénes eran las dos enfermeras. Recuerdo también cuando hice la presentación del libro en el Ayuntamiento de Hendaya, la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Hendaya le presenté una serie de fotografías en la cual se veía a Petén en la estación de Hendaya recibiendo un ramo de flores de una chavalita, una chavalita pues, vestida de caserita. La foto data de 1939. Que me dijo, Ramón, no se te ocurrirá publicar esa foto, ¿no? Digo, pues, mira, esta chica igual todavía vive. Pues dando un ramo de flores a Petén. Y le dije yo, no, pues Petén, en su momento, en 1939, había sido designado como embajador de Francia en España. Y en su traslado a Madrid hizo una escala en Hendaya, donde se bajó del tren, y lógicamente el alcalde de Hendaya, a Petén, que en su momento era un héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial, pues le hicieron un pequeño cortejo y le dieron un ramo de flores. Para que veáis un poquito hasta qué punto es todavía sensible. Sensible porque ha habido mucha gente que ha sufrido, porque hubo mucha gente deportada a los campos de concentración, campos de la muerte, a Buchenwald, por ejemplo, a Ravensbrück. Hubo gente que sufrió mucho. Y luego, paralelamente a eso, hubo gente que vivió relativamente cómoda, si no muy cómoda. Gente que hizo dinero. Entonces, todavía es un debate a realizar, ¿no? Es un debate pues difícil, donde todavía pues se puede decir que hay cuentas pendientes, ¿no? Un poco, ¿no? Porque todo el mundo se conoce, Hendaya es un pueblo pequeño y todo el mundo se conoce, ¿no? No es fácil. Imagino que algún día habrá que hacerlo. Quizás es demasiado pronto ahora, o quizás se tuvo que haber hecho en su momento, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Bueno, pues nos ha echado la hora encima. Sí. Así que, bueno, les quiero dar las gracias en primer lugar a Ramón por toda esta que ha tenido las ganas y gentileza de contarnos y de filosofías positivas y bueno, todo lo que él sabe, y a todos ustedes por haber venido. También no quiero que nos despidamos sin invitarles a venir mañana, que estará con nosotros Jesús, y el viernes que estarán también las agrupaciones del bar. Quedan invitados todos y muchas gracias.